al 24. Primera de Timoteo 5, 22 al 24. Dice la palabra de Dios de esta manera: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Gracias por lo que hoy enseñarás a tu iglesia. Te ruego que nos ayudes a recibir con humildad y mansedumbre tu instrucción y a ponerla por obra, tanto en la vida de iglesia como en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título, de manera natural, por causa de lo que el texto enseña, podríamos denominarlo: no impongas las manos a la ligera. Pero con el ánimo de poder ser más específicos en cuanto al propósito del sermón, podríamos más bien llamar esta enseñanza: el tiempo indicado en la elección de ancianos y su incidencia en la pureza de la iglesia. El tiempo indicado en la elección de ancianos y su incidencia en la pureza de la iglesia. Luego de ver el cuidado debido a los pastores que Dios ha asignado a la iglesia y la manera adecuada de disciplinarlos cuando estos pecan, Pablo enseñó a Timoteo, ya en el capítulo 3, las cualificaciones que un hombre debe tener para poder servir en el pastorado. Pero en esta sección del capítulo 5, ahora el apóstol quiere enseñar el tiempo requerido, el tiempo que se debe tener en cuenta antes de elegir a un anciano. Porque una cosa son las cualificaciones y otras cosas el tiempo de evaluación y observación de un anciano. Quiere decir esto entonces, ya en nuestra introducción, que podemos tener en algunas ocasiones en la iglesia hombres con las cualidades necesarias para ser pastores, pero no con el tiempo adecuado para asumir tal responsabilidad. La estructura entonces de nuestro sermón para hoy es: primero, la imposición de manos, su significado y uso en la iglesia. La imposición de manos, su significado y uso en la iglesia. Segundo, la importancia del tiempo de observación en la elección de los ancianos. Y tercero, la consecuencia en la pureza de la iglesia. Primero entonces, meditemos en qué es imponer manos de acuerdo al texto bíblico y a la carta que estamos estudiando. ¿Cuál es el uso que la iglesia le dio a imponer las manos y su función en la iglesia? Pues dice el versículo 2 como: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Este pasaje lamentablemente ha sido mal usado para dar una idea totalmente alejada de lo que verdaderamente significa. El evangelicalismo moderno enseña que la imposición de manos es un acto místico de transferencia de poder. Enseña que la imposición de manos puede transferir a otro poderes o habilidades excepcionales. Pero como para unos transfiere un gran poder, dicen ellos, también puede causar que esa imposición de manos transfiera los pecados que hay en aquella persona. A tal punto se ha llevado este pasaje que muchos, para cortarse el cabello,
deben hacer una elevada evaluación de los antecedentes judiciales y morales de dicha persona, porque al cortarme el cabello estará imponiendo sus manos sobre mí y corro el riesgo de que me transfiera su maldad. Pues mis hermanos, esa enseñanza no está en la Escritura. Ni el poder, ni las cualidades excepcionales, ni el pecado se transfiere con un toque. La Biblia no enseña tal pensamiento. Así que el contexto de este pasaje nos enseña que nada tiene que ver con transferencias místicas de poder, sino con un acto público en el que los ancianos, es decir, los pastores de una iglesia local, extienden sus manos sobre un hombre para comisionarlo al pastorado. La iglesia se reunía, los pastores ya ordenados simplemente extienden sus manos sobre el hombre previamente evaluado y observado, y una vez puesto a prueba y evidenciadas sus cualidades, era enviado a servir como pastor. Es decir, que cuando los pastores imponían las manos sobre estos candidatos, no era para darles poder, era un acto público que significaba: nosotros como iglesia reconocemos que este hombre tiene las cualidades dadas por Dios para servir. Nosotros validamos su ministerio y reconocemos que una vez puesto a prueba puede servir en el ministerio. Pero la imposición de manos no es la que da el ministerio, no es la que da las cualidades. Era simplemente un acto público que decía: esta iglesia está enviando a ese hombre. ¿Por qué la iglesia entonces imponía las manos sobre alguien? Para decir esto simplemente. Al imponer las manos, la iglesia estaba diciendo: hemos reconocido que este hombre tiene las cualidades que están en 1 de Timoteo 3, versículo 2. Es necesario que el obispo sea entonces irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Eso significaba la imposición de manos. Este hombre es enviado por la iglesia, es respaldado por la iglesia. Era un diploma visible en un sentido. La imposición de manos tiene un papel importante en la iglesia, no porque transfiere el poder, sino porque comunica a los presentes en el momento de que un hombre es ordenado, que hemos tomado un buen tiempo para evaluar su vida, y luego de hacerlo pueden ver a este hombre como alguien digno de ser reconocido como pastor. Esto sucedió en varios lugares en la Escritura. Acompáñenme a Hechos, capítulo 6, versículo 5 y 6. Hechos, capítulo 6, versículos 5 y 6. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos. ¿Para qué?
para que recibieran las cualidades del diaconado, no, para reconocer que las tenían. Y que ahora estos hombres eran reconocidos como hombres idóneos para la misión encomendada. Hechos 13, versículos 2 y 3, en la iglesia de Antioquía, miren lo que pasa. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero Pablo ya no tenía dotaciones sobrenaturales de parte de Dios para su ministerio apostólico. ¿Por qué la imposición de manos? Porque aunque Pablo era apóstol de Jesucristo, no era una rueda suelta en la iglesia. Él no podía iniciar su viaje misionero sin sujetarse a una iglesia local visible, como lo fue la iglesia de Antioquía. Cuando la iglesia en Antioquía impone las manos sobre Pablo, no les está dando poder. Lo que está diciendo la iglesia de Antioquía es: nosotros los hemos enviado. Ellos van con el respaldo de la iglesia. Y valga la pena aclarar que nada tiene que ver con las supuestas coberturas que hoy ya ni siquiera se entregan, sino que se venden como si la iglesia fuera una franquicia. Estos textos nos muestran entonces cuál era el uso de la imposición de manos en la iglesia de Cristo y cuál era su significado. Un reconocimiento público de autoridad delegada sobre un hombre evaluado en su vida privada. Entendiendo entonces para qué se imponían las manos, podemos entender la solicitud que el apóstol está haciendo. Por favor, no impongan las manos a la ligera. Esto significa, por favor, no reconozcan a un hombre como pastor sin haberlo evaluado el tiempo necesario. Esto es lo que está enseñando el apóstol. Iglesia, no sean ligeros en nombrar a un hombre para tan loable ministerio. Pues aunque haya necesidad, y como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos, esto no debe permitirle a la iglesia ser ligeros a la hora de nombrar a un varón. Y este es un buen momento para hacer una autocrítica a la ola de la reforma en la cual hoy nos encontramos. Gloria a Dios por el avance de las doctrinas bíblicas en Latinoamérica a través de la reforma. Pero ¿qué ha sucedido en nuestro contexto? Jóvenes apasionados y ávidos por doctrina un día se levantaron: creo en las doctrinas de la gracia, creo en las solas de la escritura, me identifico con la confesión de fe, perfecto, ahora eres pastor de la reforma. Hombres que fueron reconocidos como pastores porque creían las doctrinas, pero sin evaluar cómo era su vida matrimonial, cómo era su carácter en privado. Por eso 10 años después, hoy muchos han sido sorprendidos en escándalos sexuales, en robos vergonzosos. ¿Por qué? Porque un pastor no solo es un hombre que se identifica con las verdades bíblicas, debe ser un hombre que las viva y las refleje en la iglesia y en su propia casa, en su vida privada. Y esto solo se puede descubrir con el tiempo. Entonces Pablo entiende la importancia y le dice: iglesia, por favor, por muy rápido que esté avanzando el evangelio en Éfeso y en todas las iglesias que le rodean, no se afanen en reconocer a alguien como pastor. Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Hermanos, nada en la vida de la iglesia ni en nuestra vida privada debe hacerse por la necesidad. Nunca la necesidad nos habilita para saltarnos los principios. Es que fue por necesidad.
eso no nos exime de la responsabilidad delante de Dios, pues el principio está por encima de una necesidad tanto eclesial como particular. Y la historia del pueblo de Dios nos da un claro ejemplo de ello. Acompáñenme a Josué capítulo 9, versículo 1 al 19, y vamos a mirar algunos elementos de este texto solo para dar un testimonio bíblico de lo que implica tomar decisiones apresuradas saltando el principio que Dios ha establecido. Dios había ordenado a su pueblo que a medida que fuera tomando posesión de la tierra, debía sacar a los habitantes de esta tierra para no ser llevados por las adoraciones que ellos tenían a falsos dioses y no caer en sus trampas para terminar apartándose del Dios vivo. Ese fue el mandato, fue explícito y fue claro. Veamos lo que sucede. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban al lado del Jordán, es decir, que todos los que habitaban estas tierras debían ser expulsados, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitas en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Hubo una sospecha. ¿Y qué tal que ustedes no vengan de tierras tan lejanas como dicen venir? ¿Qué tal que ustedes habiten en esta tierra y deban ser expulsados? Hubo una duda. ¿Pero qué sucedió? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán. Qué descripción tan maravillosa. ¿Cómo no maravillarse ante el conocimiento que decían profesar del Dios vivo, pues conocían bien sus obras? A Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. ¿Qué debía responder el pueblo de Israel? No. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Sabemos ya por el texto que eso fue falso. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso para decir: esto indica que venimos de muy lejos, pero mentira. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos, también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa del muy largo camino. 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Dios. Y sabemos lo que esto ocasionó después. Dice la escritura que sucedió tal y como se había advertido. Éxodo 23:33 dice: en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Y tal cual pasó. Permitieron que ellos se quedaran, hicieron un pacto que Dios no ordenó, hicieron una alianza que Dios no había mandado, y luego el pueblo de Israel en múltiples momentos termina alabando los dioses de estos habitantes y cayendo en sus trampas.
Pasó lo mismo que dice Éxodo 34:12. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas. Dios ya lo había dicho. No sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. No sea que esto se convierta en una trampa para ti. Y así pasó. Mis hermanos, nada nos habilita a saltar el principio. Pero pensando en esta escena, es más o menos lo que sucede con un hombre que parece anhelar el obispado. A simple vista parecen muchos de ellos apasionados, fervorosos, con un claro conocimiento de la doctrina y exponiendo con excelencia a Dios. Pero eso nunca debe ser suficiente para imponer las manos sobre un hombre, es decir, para reconocerlo como pastor. No debemos ser ligeros, pues no solo se debe mirar cuánta doctrina conoce un hombre, sino cómo es su carácter. Y esto solo se logra con un tiempo prudente. Cada vez que tomamos decisiones por el afán, por la necesidad o por las emociones, terminamos apartándonos del camino de Dios. Y esto no solo en la iglesia, esto en las áreas de nuestra vida. Ninguna necesidad nos habilita para saltar los principios que Dios ha establecido. Por eso debemos ser prontos en evaluar y examinar la vida de alguien para que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel con estos hombres. ¿Y por qué esto es importante? Mire lo que dice más adelante el versículo, ahí mismo en Timoteo. Ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Pablo le está diciendo a Timoteo, por favor no sean ligeros para imponer las manos sobre un hombre, porque si lo hacen participarán, se harán cómplices de sus pecados y vendrá impureza a la iglesia. No participes en pecados ajenos, no te hagas responsable de los pecados de un hombre no idóneo para el ministerio. Hermanos, ¿ven la seriedad de esto? Cuando la iglesia se apresura en imponer las manos, es decir, en reconocer a un hombre como pastor sin examinar su carácter y su vida privada, se hace responsable con él de los pecados que posteriormente ejecutará en la iglesia por causa de haberlo reconocido como pastor. La iglesia no podrá, es que no sabíamos, es que no fuimos diligentes en examinar. Sin lugar a duda, habrán momentos en que tristemente, por muy diligentes que seamos en examinar la vida de un hombre, pueda terminar en el pastorado un hombre no idóneo, pero eso debe ser algo excepcional, no lo común en la vida de la iglesia. Cuando la iglesia se apresura, entonces se hace cómplice de pecado, participa de estos pecados. Lo que este hombre hace en lo privado, la iglesia lo está respaldando en lo público. Y esto es muy serio. Esto hará un gran mal a la iglesia, pues este hombre que es reconocido como pastor, siendo un iracundo, siendo inmoral sexual, siendo avaro, siendo un hombre sin carácter, si es reconocido teniendo este pecado, ¿por qué dejará de hacerlo una vez sea nombrado? Si le fue lícito ser nombrado como pastor sin el carácter, ¿por qué estará en la obligación de cambiar su carácter una vez sea nombrado? Mis hermanos, esto pasa en la vida diaria, esto es de sentido común, no se necesita ahondar mucho en esto para entender. Si un hombre en la etapa previa del compromiso maltrata a una mujer, cuando se case, su maltrato disminuirá. Este hombre maltratador cambiará.
de ninguna forma, más bien su maltrato aumentará. Lo mismo sucede con un hombre comisionado como pastor. Si es iracundo, impulsivo, mal administrador, mal esposo, mal padre, antes de ser nombrado, no dejará de serlo una vez sea comisionado. Es que él es un ebrio, pero yo sé que cuando se case conmigo él va a dejar de volver a tomar. Es que él me pegaba en el noviazgo, pero yo sé que cuando nos casemos él no lo va a volver a hacer. Él ahorita es que es muy joven, no es apto para el ministerio. Es que es de un carácter fuerte, no se llama carácter fuerte, se llama carácter débil, carente de dominio propio. Es que está aprendiendo a ser mejor esposo y mejor papá, que espere entonces a que aprenda la tarea antes de poder ejercer el ministerio. No es el tiempo, no es el momento y no debe ser puesto en el pastorado. Y si la iglesia lo hace, es cómplice de tal impureza. Por eso Efesios 5:11, Pablo también lo dijo: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Otra versión dice: desenmascáralas. Hermanos, por mucho que amemos un varón que sirve en la vida de la iglesia, no podemos hacernos los de la vista corta cuando vemos debilidades en su carácter contrarias a lo que la Escritura enseña. Y menos tratar de disimularlas o justificarlas y engañando a la iglesia diciéndoles: tranquilo, eso se va aprendiendo con el tiempo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Así que, mis hermanos, esto es un llamado a todos nosotros, a que cuando un varón va a ser comisionado como pastor, si yo he visto bíblica y objetivamente que su carácter no cumple con el de la Escritura, yo no debo ser cómplice de ese pecado. No debo avalar tal llamado, porque traerá impureza a la iglesia. Pero como suele suceder con Pablo, mientras está hablando de una cosa, se le vienen ideas acerca de otras cosas. Y de repente, mientras está dando esta instrucción, todo parece indicar que cuando habló de mantente puro, se le vino a la mente algo que estaba pasando en la vida de Timoteo. Mire ya lo que pasa en el versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Qué tiene que ver esto con la instrucción que viene dando? Esto es muy común en Pablo. Él viene hablando de una cosa y de repente habla de otra y luego vuelve y toma su idea de pensamiento. Timoteo, muy seguramente, y esto en la relación de lo que Pablo hace, había determinado por razones de pureza solo tomar agua para no ser acusado de ser un hombre dado al vino. Con el propósito de dar un buen testimonio y de ser ejemplo a la iglesia, había decidido tomar solo agua. Por eso Pablo, al estar hablando de la pureza, recuerda su circunstancia y le dice, siendo fieles al griego, no le dice no tomes agua, no, el griego realmente lo que está diciendo es no tomes solamente agua. En Oriente, los sistemas hídricos eran muy deficientes. El agua contenía demasiadas impurezas a tal punto que aquellos que consumían solo agua podrían experimentar graves problemas a nivel estomacal, muchas dolencias de tipo digestivo severas que podían comprometer hasta la vida. Para esto entonces Pablo lo anima a que tome un poco de vino, porque otros toman este texto para jugar el embriagarse. Y pues si Dios le dijo a Timoteo que podría tomar, dice un poco de vino, por causa de una situación física que él padecía.
decía. Y esto le haría bien físicamente, pues por las propiedades del vino mejoraría significativamente su situación de salud. Luego de darle este consejo, cierra el paréntesis y vuelve a lo que venía enseñando. Toma su idea principal. Iglesia, por favor, no se afanen en nombrar a alguien como pastor si no lo han observado el tiempo necesario. Vamos al versículo 24, donde ya retoma su idea después de este consejo para la salud de Timoteo. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. La palabra juicio acá se entiende más bien como un proceso de evaluación. Lo que Pablo está diciendo es, hermanos, no hay afán en nombrar a un hombre. No se afanen. Esperen el tiempo necesario y obsérvenlo. ¿Por qué? Porque en ese proceso de observación pasarán varias cosas. En unos, de manera natural, se hará evidente su carácter. Sin esforzarse mucho, empezará a notarse el trato inadecuado que le da a su esposa, que le da a sus hijos, en las actividades de la iglesia, en los espacios de comunión, en los espacios de diversión y ocio. Este manso y humilde hombre terminará yéndose en algunas ocasiones a los golpes con sus hermanos. Mostrará procederes que en el escenario de la iglesia no se notaban, pero por fuera se harán evidentes. Y así pues esas debilidades de carácter quedarán en evidencia por sí mismas. Pero también está hablando de otro grupo de hombres. Hay algunos que parecen a simple vista realmente tener las cualidades necesarias para ser pastores. Pero dice Pablo, tranquilos, no se afanen, por muy doctos que parezcan, por favor, tómense un buen tiempo para observarlos. Porque en el momento del juicio, es decir, en el momento de una evaluación más profunda, puede que se empiecen a notar cosas, pero aún no salgan a la luz, pero luego Dios se encargará de manifestarlas. Luego Dios se encargará de exponer la verdadera situación matrimonial de aquel individuo, el verdadero carácter de aquel varón. Y la iglesia podrá tener evidencias suficientes para no reconocer a este varón como pastor. Pero Pablo también habla de otro grupo. Habla de, así como hay a unos que el pecado los persigue a donde va y se nota a leguas, hay otros que sus buenas obras también los acompañan a donde van. Y una vez después de evaluar a estos hombres, ponerlos a prueba, observarlos con lupa y detenimiento, se podrá cumplir que es un don de Dios, se podrá corroborar, que es un don de Dios para la iglesia y podrá ser reconocido como pastor. Pero hay otros que a simple vista parecen no ser muy dotados y de pronto no gozan del carisma que otros sí, o de obras tan evidentes, y para la iglesia puede parecer que no han sido llamados al ministerio. Pero habrá un momento en que el Señor manifestará esas buenas obras de este varón en privado, su vida de piedad, el ejemplo de su vida matrimonial, su vida laboral, y la iglesia, después de un examen adecuado, podrá decir, este varón también puede ser reconocido como pastor, aunque inicialmente parecía no ser tan dotado. Estos son los dos grupos que está presentando Pablo y mostrándole a la iglesia la importancia de esperar el tiempo necesario para no poner en el ministerio un hombre no idóneo. Así pues, podemos concluir con esta sección varios elementos importantes. Iglesia, la mejor forma para prevenir que hayan ancianos no competentes sirviendo en el ministerio, recuerde que la palabra anciano es sinónimo de pastor u obispo, no de diácono. Un diácono no es anciano,
anciano es pastor u obispo, la mejor forma de prevenir que haya ancianos no competentes sirviendo en el ministerio es no imponer con ligereza las manos a un hombre. La enseñanza inmediata en esta sección apunta a no apresurarnos. Algunos consideran que Timoteo fue comisionado en su labor pastoral entre unos 6 y 8 años después de haber conocido plenamente el Evangelio en el primer viaje misionero de Pablo. De hecho, se dice que Timoteo en el primer viaje tuvo comprensión del Evangelio y tan solo en el segundo viaje fue tomado por Pablo para empezar a ejercer labores ministeriales. Y si con Timoteo se usó un tiempo prudente, pues ¿qué podemos decir de cualquier hombre que querramos poner al ministerio en la iglesia? No quiere decir, y en esto quiero ser claro, que haya una medida exacta de tiempo para todos los hombres, pues no podemos regular lo que Dios no ha regulado. El principio acá no es son 5, son 6, son 4, son 8. El principio acá es no sean ligeros. Iglesia, observen detenidamente las características de los hombres que quieren llamar al pastorado. El castigo de Dios pudiera venir sobre la iglesia no solo por los pecados del líder, sino también por los pecados de los que no hicieron una evaluación correcta del hombre que fue reconocido como pastor. Porque la autoridad fue dada a la iglesia, es la iglesia la que reconoce un hombre como pastor o no. Y cuando la iglesia lo hace de manera ligera, se hace cómplice. Por eso la solución no es tratar de encubrir el pecado de un hombre, sino exponerlo en los términos que la Biblia lo enseña, desenmascararlo. Iglesia, yo les ruego de todo corazón, y esto lo digo con terror y temblor, cuando vean hombres que sirven en esta iglesia procediendo de manera pecaminosa, no traten de tapar o disimular el pecado, y menos si es pastor. Ay, entiéndanlo, ténganle paciencia, es que gracias a él yo creí en el Evangelio. Eso te hace cómplice de su pecado. Sigue dándole gracias a Dios por lo que hizo en tu vida a través de ese ministro. Pero no te rebeles contra Dios queriendo tapar su pecado por lealtades pasadas. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y les ruego que como iglesia nunca olviden eso. Pues si así procedemos, esta iglesia podrá caminar en pureza. Porque muchos empezaron bien esta carrera, pero es penoso ver cómo iglesias que han nombrado a la ligera hombres, ahora en lugar de denunciar sus escándalos pecados, tratan de cubrirlos mandándolos a otro país, aparentes restauraciones, para que luego vuelvan al pastorado como si nada hubiera sucedido. Nunca, nunca permitan algo así, ni en lo sexual, ni en lo administrativo, ni en lo familiar. La Biblia es clara. Pero en esta aplicación, permítame extender este principio. Aunque está siendo enseñado explícitamente acerca del nombramiento a los pastores, este principio de no ser ligeros para tomar decisiones también debe considerarse en otras áreas de la vida de iglesia. Así como no debemos apresurarnos para escoger a alguien como pastor, tampoco debemos afanarnos en escoger a alguien como miembro. Aunque no debe tomarse el mismo tiempo que se tomará para evaluar a un pastor, es necesario que aquellos que anhelan a la membresía, aquellos que anhelan ser parte formal de una iglesia, aquellos que necesitan bautizarse, sean observados por un buen periodo de tiempo, para no terminar reconociendo a alguien como creyente sin serlo. Pero no solo en la iglesia. Jóvenes solteros, este mismo principio también deben llevarlo
a su vida afectiva. Nunca se unan en pacto matrimonial con alguien saltando los principios que Dios ha establecido. Es que lo conocí por internet, era tan lindo. Habrán casos excepcionales donde se hayan dado relaciones que nacen en la virtualidad y hoy existen en la realidad. Pero son excepciones, mis hermanos. Hay que tener un tiempo adecuado para conocer a otra persona. El tiempo expone el carácter. El tiempo expone quién es verdaderamente una persona. Cuando un soltero va a unirse a una persona, no puede quedarse solo con lo que ve en la iglesia. ¿Lo has visto cómo es con sus compañeros en la universidad? ¿Lo has visto cómo trata a sus padres? ¿Has visto cómo es su cuarto? ¿Conoces cómo son sus útiles escolares? El manejo que le da a su cuaderno, cómo administra su dinero. ¿Te has tomado la molestia de saber cómo procede en otras escenas? ¿Es un hombre altivo que menosprecia a todo el mundo? ¿Es alguien dócil y humilde? ¿Es una mujer que honra a sus padres? No seamos ligeros para tomar ningún tipo de decisiones. Creyentes, necesitamos la dirección del Espíritu Santo para poder discernir los hombres que deben ser comisionados para pastorear una iglesia. Cristo ha establecido hombres para que cuiden a su amada prometida, la iglesia. Pero ha comisionado a la iglesia que sea la quien los escoja con detenimiento y con cuidado. Pero también quiero hablarle a aquellos que no han creído. Aquellos que muy seguramente están decepcionados porque han sido víctimas o conocen escándalos de hombres que decían ser pastores y utilizan esto para decir: es que yo no creo en las iglesias. Todos esos pastores son unos ladrones inmorales. Mira, hoy quiero decirte a ti que has sido víctima de estos engaños, que esos hombres sí existen, pero no fueron puestos por Dios al ministerio. Fueron iglesias que no obedecieron el mandamiento de Dios y reconocieron hombres sin tener las cualidades para tal oficio. Y esto no significa que Dios es cómplice de pecado, sino que Dios ha entregado a esa iglesia para que asuma las consecuencias de haber escogido un varón con ligereza y experimente los efectos de un carácter que no es conforme al de Cristo. Pero por favor, no utilices esto más como excusa para habilitar tu vida de pecado y seguir separados de una vida de iglesia. Porque el congregarnos no es una sugerencia, es un mandato. Y aquel que dice amar a Dios, pues la Escritura enseña que obedece sus mandamientos. Y uno de sus mandatos es congregarse. Entonces, dejando esto claro, estos hombres que hoy están causando que el nombre de Cristo sea burlado, son simplemente el resultado de, por necesidad o por buenas intenciones, la iglesia fue ligera en ordenarlos para tan loable labor. Pero quiero terminar siendo claro en algo. Puede pasar tristemente que aun siendo minuciosos en esta observación, hayan hombres que en un momento parecían ser buenos para el ministerio, pero luego exponen que no lo eran. Cuando eso pase, y roguemos para que no pase, ya aprendimos en los capítulos anteriores que la iglesia debe ejercer disciplina y simplemente impedir que dicho varón siga en el ministerio. Y así la iglesia sigue. Lo ideal es que eso no pase, pero si pasa, Dios también ha enseñado a la iglesia cómo atender esas situaciones. Hermanos, textos como este nos muestra el carácter de Dios. Un Dios que es santo, un Dios que es de orden, un Dios que no se complace en el pecado. Hay principios claros. Iglesia, no seamos ligeros, ni para reconocer a alguien como pastor,
No seamos ligeros en ninguna decisión que tomemos en nuestra vida. La pregunta no es cuán urgente tengo que hacer esto, cuán necesitado estoy de hacer esto. La pregunta es, ¿esto es conforme a lo que tú has enseñado en tu palabra, Señor? Pues por muy necesitado que esté, tendré que decir, no, Señor, porque debo honrar el principio antes que la necesidad. Ese es el mandato, y confiar en que Dios asiste. Mis hermanos, con esto no quiero decir que los pastores son hombres perfectos e inmaculados. Somos viles pecadores redimidos por gracia, pero que con la operación del Espíritu Santo y con el cuidado de la iglesia podemos ser acompañados para servir sinceramente a Dios, buscando una vida de piedad que honre su nombre. Pero para que así sea, la iglesia juega un papel importante. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que hoy nos has enseñado a través de este texto, por ayudarnos a entender que, bien dice el refrán popular, del afán solo queda el cansancio. Pues hoy entendemos por Pablo que del afán solo queda pecado e impureza. Y no queremos pecar contra ti, pues cuando saltamos los principios siempre terminamos enredados en trampas que nos harán gran mal, como pasó con el pueblo de Israel. Perdónanos cuando hemos sido ligeros para comisionar a un hombre al ministerio. Perdónanos cuando, ignorando tus mandamientos, tomamos decisiones que tú no nos ordenabas. Perdónanos, Señor, cuando aún entendiendo esto, somos ligeros en actuar. No consultamos a Dios. Hacemos las cosas según nuestros engañosos sentimientos, en lugar de tus claros y perfectos principios. Guarda esta iglesia local. Ayúdanos a ser una iglesia pura, una iglesia sabia y sensata a la hora de elegir a sus pastores, a la hora de reconocer a alguien como miembro, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Pero gracias, porque aunque a nosotros se nos escape visualmente o en nuestra observación el pecado o las buenas obras, tú las manifestarás, porque todo lo que se hace a escondidas, tarde o temprano sale a la luz. Señor, que aquellos que encubren su pecado, hoy aprovechen la oportunidad que nos das de no encubrir el pecado, sino más bien confesar. Porque el que confiesa su pecado halla misericordia, pero el que lo encubre será humillado y quedará expuesto. Gracias también por aquellos hermanos que en una vida de piedad tienen una vida admirable en secreto que tal vez no es conocida por nosotros, pero en su momento la darás a conocer para mostrar cómo has trabajado en la vida de estos varones. Gracias por cuidar tu iglesia. Gracias por tu paciencia. Ayúdanos a ser puros. Ayúdanos a honrar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Y